¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar juntos el centro número 1, las cartas de la situación problema. Se necesita un arquitecto para el zoológico. ¡Comencemos! Para comenzar este centro, vamos a realizar la introducción al centro de aprendizaje. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar hojas, marcadores o lápices de colores y cartas. En esta parte de la actividad vamos a crear figuras planas y vamos a calcular su área utilizando las cartas de juego. ¿Cuáles son los objetivos de la actividad? Estimar el área de una superficie con la ayuda de unidades no convencionales como las cartas de juego. Y calcular el área de una figura plana utilizando unidades no convencionales. Comencemos entonces. Para comenzar vamos a observar la figura que tengo dibujada. ¿Qué figura es? Muy bien, es un rectángulo. ¿Qué voy a hacer con esta figura? Voy a calcular el área utilizando las cartas de juego. ¿Pero qué es el área? El área es la medida de la superficie de una figura. En este caso vamos a calcular el área utilizando las tarjetas. Para encontrar el área de una figura, primero hay que escoger una unidad de medida. Aquí en nuestro caso, nuestra unidad de medida será esta carta de juego, que es una unidad de medida no convencional. Vamos a contar el número de cartas que necesitamos para cubrir toda la superficie de este rectángulo. Quiere decir que el área de esta figura, utilizando esta medida no convencional que es la carta, es de 8 cartas. El área de la figura que tenemos aquí, que es un rectángulo, es 8 cartas. Recordemos que las cartas de juego son una unidad de medida no convencional. Para calcular el área de esta figura sin necesidad de contar una a una las cartas, podríamos hacer la siguiente suma. ¿Cuántas tenemos aquí? 4. Y aquí 4. Muy bien. 4 más 4, 8 cartas sería el área de esta figura. O también podríamos hacer la suma. 2 más 2 más 2 más 2, que sería 8. O podríamos hacer la multiplicación. 4 por 2 es igual a 8. El área de este rectángulo es 8 cartas de juego. Observemos el siguiente ejemplo. Aquí en esta primera línea tenemos 5 cartas. En esta siguiente también y en la que sigue también tenemos 5 cartas. Por eso, para calcular el área de esta figura podemos hacer una suma repetida. 5 más 5 más 5 es igual a 15. Para calcular el área podemos contar las cartas o utilizar la suma repetida. En este caso, el área es 15 cartas de juego. Ahora vamos a calcular el área de este polígono irregular. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ya no podríamos hacer una suma repetida. Podríamos contar una a una. O podríamos contar por secciones. 3, 4, 2. 3 más 4, muy bien, 7. 7 más 2, 9. El área entonces de este polígono irregular es 9 cartas de juego. Ahora vamos a jugar en familia. ¿En qué consiste el juego? En que cada miembro de mi familia va a dibujar figuras planas. Los demás debemos calcular el área de esas figuras planas utilizando las tarjetas de juego. Aquí te voy a dejar algunos ejemplos.
parece importante recordar. El área es la medida del espacio que encontramos al interior de una región. Puedo medir el área utilizando una carta. Una carta es una unidad de medida no convencional. Para ir más lejos voy a calcular el área de las figuras planas que dibujé en familia utilizando una unidad convencional. Por ejemplo, voy a construir un rectángulo de 10 centímetros por 20 centímetros. La unidad de medida que vamos a utilizar en nuestro libro es el centímetro cuadrado. ¿Qué es un centímetro cuadrado? Es la superficie que ocupa un cuadrado de 1 centímetro de lado. El centímetro cuadrado es usado para medir pequeñas áreas como las de los dibujos. Ahora pasemos a desarrollar las hojas, lo que estoy aprendiendo. Las superficies. Una superficie es una región encerrada por un borde o contorno. El área de una superficie es la medida de esta superficie, tal y como lo acabamos de ver con nuestros ejemplos. Construye todos los rectángulos que están formados por 20 unidades cuadradas en la cuadrícula. Escribe las medidas de los lados. En esta cuadrícula vamos a dibujar todos los rectángulos que se puedan formar con un área de 20 unidades cuadradas. Recordemos que cada cuadrito de esa cuadrícula nos está representando una unidad cuadrada. Como ejemplo voy a hacer el primero de ellos. Muy bien, aquí tengo un rectángulo que tiene 20 unidades cuadradas de área. La medida de sus lados sería 20 unidades de largo por 1 de ancho. Ejercicios contextualizados. A Paco le encanta la jardinería. Esta es su huerta. Recordemos que esto es una unidad cuadrada. Cada cuadrito de estos me está indicando una unidad cuadrada. Vamos a ver entonces que este es el plano de la huerta de Paco. Lo que está coloreado de verde es el área que corresponde a la lechuga. Lo que está coloreado de rojo es el área de los tomates y lo que está coloreado de color café es el área que corresponde a las papas. Paco tiene problemas para organizarse correctamente y le podemos ayudar a resolver el problema indicándole el área que se debe utilizar para cada una de las hortalizas. A. La lechuga ocupa un área de... ¿Cómo sabríamos cuál es el área de la lechuga? Muy bien, muy fácil, contando el área que está de color verde. Recordemos que también lo puedo hacer con suma repetida. 2 más 2 más 2 o 3 más 3, ¿que cuánto es? 6, muy bien, entonces la lechuga ocupa un área de 6 unidades cuadradas. Y así voy a hacer con los tomates. Puedo contar una a una las unidades cuadradas o puedo hacer la suma repetida. De 7 más 7 o de 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Para las papas puedo hacer la suma repetida de 3 más 3 más 3 más 3 o 4 más 4 más 4. D. El resto de su huerta está reservada para las zanahorias. ¿Cuántas unidades cuadradas le quedarán a Paco para sembrar sus zanahorias? En este espacio vamos a hacer nuestros cálculos. Para eso me debo devolver y contar nuevamente cuál es el área que está disponible para que Paco pueda sembrar sus zanahorias. Para eso entonces vamos a contar muy bien usando la suma repetida o si quieren la multiplicación para que sea mucho más rápido. Cuando tenga la respuesta la voy a completar aquí. Aquí voy a explicar mi cálculo, si hice suma repetida o si hice multiplicación.
2. Inventa un problema con nuevos datos. Aquí, según su creatividad, vamos a crear un nuevo plano y a partir de ese plano vamos a plantear unas preguntas. Vamos a invitar a uno de nuestros familiares para que pueda solucionar esas preguntas que nosotros vamos a formular. B. Ejercicios abiertos. Representa una figura que tenga un área de 12 unidades cuadradas. Vamos a usar este espacio para dibujar una figura que tenga 12 unidades cuadradas. Está muy fácil. Simplemente voy a contar una a una las unidades cuadradas hasta llegar al número 2 y le voy a dar la forma que yo desee. 4. Representa dos rectángulos de diferentes dimensiones que tengan un área de 36 unidades cuadradas. Aquí puedo hacer una suma repetida hasta obtener como resultado el número 36. O también dos números que multiplicados entre sí me den como producto el número 36. 5. Inventa un problema con nuevos datos, similar a este que acabamos de resolver. Vamos a invitar a un familiar para presentarle el problema y que él lo pueda solucionar. Ejercicios numéricos. Encuentra el área de cada una de las figuras siguientes. El libro me presenta 4 figuras distintas, A, B, C y D. Lo que yo debo hacer es encontrar el área de cada una de ellas. Recordemos que cada cuadrito es una unidad cuadrada. Entonces, ¿qué pasa si solo tengo la mitad? Muy bien, podría juntar dos mitades y contarla como una sola unidad cuadrada. Recordemos que para calcular el área en un polígono irregular podríamos contar cada una de las unidades cuadradas que hay en cada fila. Aquí tendríamos 7, 7, 7, 4, 4, 7 y 7. Para saber entonces el área total, ¿qué tendríamos que hacer? Una suma. Muy bien. Para el polígono regular podríamos hacer la suma repetida. 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. En estos dos últimos casos vamos a ver algo muy especial, que la figura en algunos casos no está ocupando una unidad cuadrada completa, es decir, solo ocupa la mitad. Aquí podría ser lo que les mencioné ahora. Vamos a imaginar que esta mitad de la unidad cuadrada la voy a unir con la mitad de esta otra unidad cuadrada. Y si las uno, estaría formando una unidad cuadrada. Entonces las contaría como 1. Muy bien. Finalizamos este centro con la situación de aplicación, el área del estacionamiento. Una vez terminada la construcción del zoológico, toda la clase decide ir al lugar a visitar a los animales. Estas son las diferentes superficies de estacionamiento que habrá alrededor del zoológico. Los autobuses deben estacionarse en la zona más grande. Encuentra el área de los 3 estacionamientos siguientes. A continuación, indica la zona en la que tu autobús va a estacionarse. Recordemos entonces que cada cuadrito es una unidad cuadrada. Lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el área de esta superficie. Ya sabemos entonces que podemos hacer la suma repetida para hallar el área. Después de que encuentre el área de cada una de estas zonas, lo que voy a hacer es analizar muy bien cuál de ellas tiene la mayor área. Y esa sería entonces la zona donde se va a ubicar el autobús. Y aquí voy a registrar entonces la letra que le corresponde a esa zona. De esta manera terminamos el primer centro de la situación problema. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Nos vemos entonces en el próximo video para que desarrollemos juntos el centro número 2. ¡Hasta la próxima!